desarrollar hoy. La primera intervención va a estar a cargo de Martín Alonso y ahora mismo no tengo el programa delante porque lo he dejado abajo. ¿Cómo es el título? Paradigmas de despersonalización. Paradigma de despersonalización de los inmigrantes y refugiados. Como somos miembros del proyecto tampoco hace falta hacer grandes presentaciones. Martín además se ve que le agrada mucho que lo presente. En cualquier caso, yo sí que quiero hacer referencia a su último, dado que estamos en un momento tan... Claro, se podría recomendar, Martín, que antes de tomar una decisión se leyeran tu trabajo, pero entonces el proceso se ralentizaría muchísimo. Bueno, este libro es el último de una trilogía, El catalanismo, del éxito al éxtasis, que se ha publicado recientemente en El Viejo Topo. Entonces, pues, como estamos metidos en la vorágine de la situación, pues es una lectura recomendable. En fin, pues cuando quieras. Pues, gracias, buenos días. Cuando he visto el programa y después cuando en el momento de elegir, pues no, yo veía el tema. Claro, el tema entonces no tenía el alcance que tiene hoy, ¿no? Y venir a hablar de refugiados, que me da un poco de vértigo, porque yo creo que lo importante que se puede decir cabe en 5 minutos y además lo sabemos todos, ¿no? Que es, digamos, la letra gorda de los derechos. Y lo otro, honestamente, me parece un poco, no sé cómo decirlo, como calderilla, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que, como la oportunidad aquí es un poco de lanzar unas piezas sueltas para que podamos hablar de ello y encajar también este doble desafío, ¿no? O sea, yo creo que hay un desafío tremendo, es decir, de qué hacemos o qué hace uno con un teclado cuando la escala del problema es la que es y es ahora mismo, es decir, no estamos analizando algo de anteayer que es muy necesario para la memoria o para la fenomenología del sufrimiento, sino que estamos analizando algo que está ocurriendo hoy, que va a ocurrir mañana, ¿no? Y luego, por otro lado también, pues, ¿cuál es dentro de las opciones de análisis disponibles, pues, cuál es la que se puede elegir para que tenga alguna funcionalidad, entre comillas, para esto, ¿no? Porque yo creo que cuando uno trata un tema que afecta a tantas personas que sufren de ello, pues obviamente la cuestión epistemológica no puede ser la misma que si estamos hablando, yo qué sé, de la forma de acabar con la avispa asiática o cómo analizamos el desarrollo moral de los individuos, ¿no? Creo que a mí me ha producido, y al venir hoy y plantearme esto, digo, bueno, pero a ver cómo me las arreglo, ¿no? Entonces, creo que lo importante se puede decir en una página, yo lo voy a resumir en unos titulares, ¿no? Que son 3 instantáneas y 5 citas. Por descontado, no sé, me interrumpís, porque esta incomodidad que os digo con respecto al tema también es una inseguridad. ¿Qué voy a contar yo de los refugiados que no sepamos y que tenga interés? Entonces, por eso, pues es una manera de intercambiar impresiones. Bueno, las 3 instantáneas yo creo que son 3 fotos que tenemos en la cabeza cualquiera, por eso yo ni siquiera las he traído, ¿no? Quizá la primera es menos conocida. Es una foto tomada en Rastina, que es la frontera entre Serbia y Hungría, y es un crucifijo que está enmarcado en los bucles de las concertinas encima de unas alambradas que levantó Orbán para que no pudieran pasar desde Serbia, ¿no? Entonces está el crucifijo envuelto en las concertinas, ¿no? O sea, la imagen del crucifijo y las concertinas. A pocos metros de allí tenemos la otra foto, que yo creo que esta sí que la tenemos en la cabeza, me parece,
es aquella imagen en la que Petra Laszlo, la periodista, le pone la zancadilla a aquel refugiado sirio que iba con el niño en las manos, en los brazos. El niño se cae y cuando está caído le patalea, ¿no? Una periodista al lado de allí, ¿no? Y la tercera foto, yo creo que también la tenemos, esta es de finales de 2014, tenemos la valla de Melilla con unas personas encaramadas encima de la valla y debajo de la valla tenemos un magnífico campo de golf con verde alpino, con dos personas que juegan apaciblemente en ese campo de golf con el trasfondo de la valla. Y con algún trasfondo más, porque ese campo de golf que está en Melilla se ha levantado allí con fondos FEDER. Los fondos FEDER de la Unión Europea están destinados a arreglar los desequilibrios territoriales. Y no solo se ha construido, sino que, claro, mantener un campo de golf en Melilla no es una cosa que... No es como si estuviera en Asturias o en Galicia, ¿no? Hay que ocuparse de ello. Bueno, pues la Unión Europea sigue invirtiendo recursos para mantener ese campo en plena vigor, justo enfrente de la valla. Yo creo que estas tres instantáneas eximen de más comentarios, ¿no? Pero ahora voy a leer los cinco frases que nos ponen un poco, yo creo, por lo menos me ayudan a mí a situar desde donde veo el asunto. La primera, medio camino con otros temas que habéis tratado aquí en el grupo antes, es de George Steiner, El lenguaje y silencio. Dice: las relaciones entre el lenguaje y la inhumanidad política son muy importantes. La palabra puede perder su significado humano cuando está sometida a la presión de la bestialidad política y la mentira. Esto es de lenguaje y silencio. La segunda es reciente, es de un refugiado vietnamita en Estados Unidos, que voy a citar varias veces porque me parece que tiene una reflexión sobre el refugio que remite un poco, conecta yo creo con las elaboraciones de Arendt y de otras de esta naturaleza. Dice esta persona, se llama Viet Thanh Nguyen: nuestros mejores instintos nos han dicho siempre que lo correcto desde un punto de vista moral es ser hospitalarios, ayudar a los necesitados y compartir nuestros recursos. Las razones que nos inventamos para no hacer ninguna de estas cosas son simples racionalizaciones. Tenemos recursos suficientes para compartirlos con los refugiados, pero preferimos gastarlos en otras cosas. Por ejemplo, en campos de golf, pongamos, ¿no? O en hacer acuerdos con algunos países. La tercera cita es de Caroline Emke, que acaba de publicar un libro que se llama algo sobre el odio, ¿no? Una periodista alemana. Hay que deconstruir el odio y la violencia, porque es la expresión de un sentimiento individual no espontáneo. Es fabricado y requiere cierto marco ideológico. Normalmente nos fijamos en el final, cuando ya han quemado un centro de refugiados, pero hay que mirar qué hace posible que haya gente que se siente que pertenece a un lugar y otras que no. El tema de la exclusión, la pertenencia y el territorio. Bueno, la cuarta es de un autor más conocido, pero de un libro yo creo que poco conocido, de Peter Berger, de 1979, se llama Pirámides de Sacrificio, y tiene unas consideraciones, yo creo, sugerentes sobre el tema del sufrimiento que yo no conocía hasta que he caído por casualidad en él. Dice Berger: tal vez sea suficiente expresar el desprecio que inspiran quienes justifican el sufrimiento de los demás amparándose en el carácter pretendidamente superior de su propia sensibilidad, el elemento etnocéntrico que subyace a todas las estrategias de despersonalización y deshumanización. Y la última, yo creo que lo conocéis, es la carta que dirige Einstein a Eleanor Roosevelt en julio del 41. La voy a leer porque es muy breve. Dice: me he enterado que mantiene usted una posición siempre en favor de los derechos y de la humanidad, aun cuando vaya a contracorriente. Esto me preocupa mucho y como sé que nadie más me va a ayudar, me dirijo a usted. La política que está siguiendo ahora el Departamento de Estado
torna imposible dar refugio en Estados Unidos a muchas personas que son víctimas de la crueldad fascista en Europa. Por descontado, esto no se confiesa así abiertamente, o sea, no se dice que les ponen los obstáculos. El método que se usa es hacer imposible la inmigración levantando una muralla de medidas burocráticas. Levantar una muralla de medidas burocráticas. Supuestamente necesarias para proteger a los americanos, América, contra elementos subversivos y peligrosos. Bueno, el resto no me interesa mucho. Entonces, lo que él dice, hay una muralla burocrática para supuestamente proteger a América de elementos subversivos y peligrosos. Si hemos escuchado ayer las declaraciones de Trump o de anteayer de Orbán, pues es una música, yo creo, que nos suena familiar, ¿no? Bueno, pues yo creo que esos serían los 5 minutos de los titulares. Ahora, pues, voy a contar un poco las cosas que he preparado. Y decía esto de la incomodidad, ¿no? En los 60 minutos o así que yo esté hablando, que pasemos con esto, 1.180 personas más se habrán visto obligadas a dejar sus casas, según los datos de ACNUR del último informe de junio. Estas 1.200 personas pasarán a sumarse ¿a dónde? ¿Dónde irán? A donde están otros 65 millones de desplazados forzosos, en campos de fortuna, atravesando los desiertos, ahogándose en los mares. ¿Dónde irán estas 1.200 personas, ¿no? Quiero decir, la conciencia de los datos a mí, perdonad, a lo mejor, en fin, el abuso de la primera persona, a la hora de escribir me ha generado muchas dificultades, ¿no? ¿Cuál es? Porque, por otro lado, tampoco es un fenómeno nuevo, quiero decir que es una actualidad, pero es una actualidad difuminada porque ha dejado de ser actualidad. Si hoy miramos las páginas de los periódicos, no están ocupadas por los que han sido rescatados o se han ahogado ayer o están en no sé qué frontera de todas las fronteras que hay, sino que tenemos otras cosas, y aunque no tuviéramos estas cosas que tenemos hoy, que tienen que ver con este libro que ha presentado José Antonio, pues tampoco tendríamos a los refugiados allí, ¿no? Es un elemento que, desde el punto de vista de lo que has comentado para el próximo seminario, es decir, cómo algo entra en la agenda o no entra en la agenda, ¿no? Cómo se representa. Y, naturalmente, para que algo entre en la agenda, como la realidad no tenemos acceso directo a ella, cómo funciona el lenguaje para que algo sea convertido en aceptable, razonable, normal o banal, eso tiene que ver con estrategias del lenguaje y de la comunicación para generar un estado de opinión, pues, en la gente, ¿no? Esas mediaciones cognitivas. Bueno, hay quien dice que la crisis de los refugiados es un fenómeno moderno, ¿no? Por cierto, desde hace 2 años la literatura sobre los refugiados ha crecido exponencialmente, no solo la literatura, sino las iniciativas, muchas académicas, otras de tipo civil, de la sociedad civil, pero desde luego la literatura académica se ha multiplicado enormemente, de manera que también pues uno se siente incómodo porque no eres capaz de manejar, digamos, toda la amplitud de banda de las cosas que se escriben, ¿no? Decía antes que hay quien dice que es un fenómeno moderno, pero bueno, moderno desde luego no lo es. Acaba de escribirse un libro que se llama Arqueología de las migraciones y remite las migraciones a la prehistoria, ¿no? Entonces el fenómeno de las migraciones, y además si recordamos un poco los hechos, yo me referiré luego un poquito de paso a ello, ¿no? Pues la travesía del Mayflower no es de ayer, y si vamos a la literatura, pues ni Eneas, en fin, aunque sea una literatura, aunque sea una obra de ficción, que luego lo retomaré esto, ¿no? Lo que es claro es que la crisis subsiguiente a la guerra de Siria, pues ha hecho explotar un poco los enfoques y el tratamiento. Yo creo que, para llegar un poco al tema que nos interesaba para el seminario, que el tema de los refugiados se inscribe perfectamente en la rejilla del sufrimiento social, en tanto que el sufrimiento social
para decirlo en términos genéricos, es un sufrimiento producido por instancias humanas, es decir, por instituciones, por decisiones o no decisiones, por la construcción de procesos, de dinámicas, también la construcción simbólica, es decir, el elemento de la elaboración simbólica es una condición necesaria para el sufrimiento social, a veces incluso negando la condición de sufrientes o de víctimas de las personas que son sujetos pacientes de ella, ¿no? Y cito otra nota de Berger: se presupone que la política debería tratar de evitar todo lo que fuera a ocasionar sufrimiento. Se presupone además que en aquellos casos que en la política supone de hecho la inflicción activa o la aceptación pasiva del sufrimiento, es preciso justificarlo en términos de necesidad moral más que de necesidad técnica. Yo creo que esto es una observación importante para eliminar, porque desautoriza todos los enfoques tecnocráticos, también el enfoque del precio del progreso. Entonces, bueno, es una observación, yo creo, a tener en cuenta, ¿no? Por otro lado, si partimos de una observación común, ¿no?, yo creo, de la experiencia cotidiana, para la mayor parte de las personas, yo creo que hay pocas excepciones, quizá los exiliados románticos o algo así, ¿no? Para la mayor parte de las personas, dejar el paisaje habitual en el que estamos no es lo que solemos hacer. Cuando la gente lo hace es porque tiene unos motivos serios para ello, es decir, porque hay alguna causa, la violencia, la pobreza, la exclusión, que le obliga a huir. Entonces, ese elemento de obligatoriedad, de verse forzado, creo que a la hora de percibir, de empatizar con estas personas que son arrancadas de sus sitios, es un dato que hay que tener en cuenta, ¿no? A mí, por ejemplo, me parece que esto entra muy en colisión con la idea el papel que cierto liberalismo da a la libertad negativa, ¿no? Es decir, ¿qué libertad negativa tienen la gente que no tiene que comer, ¿no? Bueno, y luego hay otro elemento aquí también que no puede obviarse y que yo creo que va pautando todos estos fenómenos. Yo creo que lo observamos, a mí me parece que es una tónica en todas las víctimas del sufrimiento social, aunque sean categorías diferentes, ¿no? Que puede ser el género, puede ser la raza o puede ser la estratificación social. Por ejemplo, en términos de movilidad o de libertad de movilidad, un dato: un danés, un británico, un español puede entrar hoy libremente en 164 países. Un ruso puede hacerlo en 94. Y la mayoría de los africanos y muchos asiáticos solo en 4 o 5 países. Desde el punto de vista de meramente, quiero decir esto sin entrar en consideraciones de quién tiene derecho, ¿no? O sea, para sencillamente coger un billete e irse a un sitio, ¿no? Bueno, el elemento este de la forzosidad y la condición de los que tienen que dejar su sitio, pues yo creo que conecta en algún lado con el esquema de las lógicas perversas, ¿no? Porque estas personas que huyen y que además no son aceptadas, porque hemos construido una especie de tribus morales donde hay ciertas personas que entran y otras que no entran, pues estas fronteras físicas que levantamos con el lenguaje, quién es un refugiado de verdad, quién es un refugiado de mentira, quién es un migrante económico, quién es un invasor, quién es un aprovechado que quiere venir a disfrutar de nuestra sanidad o nuestra educación o cosas por el estilo, pues yo creo que son mecanismos que enlazan con un esquema general donde tenemos desde las vidas indignas o superfluas o sobrantes, de las que habrá luego Jordi, y que suponen una culpabilización de las víctimas, es decir, en cualquier caso, una despersonalización o una desposesión ontológica, ¿no? Es decir, aquellas personas que ahora se están ahogando en el Mediterráneo, para que no nos produzcan daño, las despersonalizamos antes. Entonces, de esto pues ya veremos cómo ocurre, pero el lenguaje se ocupa precisamente de mediar para
para justificar la no respuesta o la no consideración de víctima. Yo creo que el delito más grande contra una víctima es no reconocerla como víctima, ¿no? Porque precisamente eso es la enseñanza que hemos sacado del Holocausto. Bueno, adelantando un poquito, desde la perspectiva de la filosofía, en la teoría normativa hay ahora mismo dos concepciones en la propia filosofía. A mí me ha sorprendido un poco porque pensaba que efectivamente este era un tema claro, ¿no? Hay la posición de igualitarista, puesto que los seres humanos compartimos dignidad, los recursos deben repartirse en función a esa dignidad, una postura rawlsiana o la de Caris. Esta postura nos llevaría naturalmente a la idea de romper las fronteras. Y luego hay una postura que se llama realista, que está representada principalmente por David Miller, que conoceréis quienes os interesen los temas de nacionalismo, que ha escrito un libro que un poco el título hace eco al libro de Bauman, ¿no? El libro de Bauman se llama Extranjeros en nuestras puertas, el libro de Miller se llama Strangers in our midst, Extranjeros entre nosotros, ¿no? Y él sostiene allí que las restricciones están fundamentadas en términos democráticos, porque es la comunidad política la que tiene, digamos, la que es soberana para decir qué pasa con su territorio, ¿no? Yo no voy a entrar en este tema, vamos, o sí que voy a entrar porque esa no es mi posición, ¿no? Mi posición es más bien la de Juan Carlos Velasco, o la de Reyes Mate, mientras no establezcamos una manera de asegurar derechos con independencia de los territorios, estamos sometidos a estas condiciones de inhumanidad en las dos direcciones. Bueno, el tema de los refugiados es interesante también porque yo creo que concentra un enorme poder simbólico como, no sé, como sumatorio de todas las desposesiones, ¿no? O sea, el refugiado es el que está en el foco del espejo ustorio, son los pobres, si además eres mujer tienes una cuota añadida, etc., ¿no? Como diré luego, además representa la condición humana, por eso la idea aquella de ser la vanguardia de los pueblos, luego me detendré un poquito en ello. En mi título yo no hago diferencia entre inmigrantes y refugiados, y esa es la tónica general de las organizaciones internacionales y de la gente que se dedica aquí, porque obviamente, y esto tiene también que ver con otro tema serio de desde la globalización neoliberal, que ha impuesto unas condiciones de desigualdad tan grandes en términos de los recursos disponibles, la frontera entre la política y la economía se ha difuminado. Entonces, cuando alguien, tengo aquí una cita de Juan José Gómez Camacho, que es representante de México en Naciones Unidas, dice: en el triángulo de Honduras, Guatemala y Panamá hay violencia, pobreza, sequías naturales por el cambio climático. Las personas que abandonan esos países son refugiados. De lo que no hay duda es que tienen que salir de sus países a la fuerza. Las consideraciones son en ese sentido de eliminar esto. Y el no eliminarlo, el mantener la diferencia, es también una de las estrategias para reducir, es decir, para levantar las fronteras, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente uno de los mecanismos, como digo, es que como tenemos que proteger nuestra buena conciencia, además de europeos y de derechos sociales y de altruistas, entonces tenemos que aceptar, luego hablaré también de ello, ¿no? del doble lenguaje de la Unión Europea, que efectivamente somos acogedores. O sea, nos definimos como acogedores, aunque las políticas que apoyamos van en la otra dirección. Voy a leer una cita de este refugiado vietnamita que os decía antes, ¿no? Voy a ver. Bueno, dice este Viet Thanh Nguyen: ya veis que soy un mal refugiado, y lo soy porque no he podido evitar darme cuenta de que mi buena estrella fue tan solo el resultado de un golpe de suerte administrativo y de las políticas migratorias de Estados Unidos, en las que siempre se ha considerado a los asiáticos una minoría modélica. Si hubiera sido un haitiano en los 70 o en los 80, es decir, alguien negro y pobre, no me habrían acogido jamás. Tampoco me acogerían hoy si fuera centroamericano, y eso a pesar de lo mucho que Estados Unidos ha desestabilizado esa región, apoyando a regímenes dictatoriales y creando las condiciones adecuadas para una economía basada en el tráfico de drogas y sacudida por las guerras que ese tráfico genera. Soy un mal refugiado porque insisto
en ver las razones históricas que causan las olas de refugiados y también las que explican por qué se deniega el estatuto de refugiado a determinadas poblaciones. Las autoridades norteamericanas han preferido categorizar a los centroamericanos como inmigrantes, lo cual impide que se cuestione el impacto que ha tenido la política internacional estadounidense sobre sus países de origen. El inmigrante es el extranjero que ha llegado a un país a través de sus cauces adecuados. El inmigrante es alguien que quiere desplazarse, a diferencia del refugiado, que es obligado a desplazarse. Bueno, dentro de lo que se podría tratar con relación a esto, yo había organizado mis apuntes en estos apartados. En primer lugar, quería mostrar, pero no sé si vale la pena detenerme mucho en esto, que la migración y el refugio es una condición muy extendida en el tiempo y hoy en el espacio. En segundo lugar, algunos datos sobre lo que está pasando hoy y la asimétrica distribución de los propios refugiados y la manera en la que son ocultados también los elementos más oscuros. No hay, por ejemplo, ninguna instancia ninguna agencia destinada a contar los muertos y los desaparecidos refugiados. Tampoco están consideradas los cementerios que hay en las fronteras. Bueno, segundo sobre los datos. Un tercer apartado recogería cómo se ha producido en los 20 años una transformación que ha resultado ahora en una respuesta general de hostilidad hacia los refugiados, una hostilidad que abarca lo privado, lo público y lo institucional. A partir de ahí comentaría que esta hostilidad es más llamativa si tenemos en cuenta, que esta hostilidad se explica en parte por un conjunto de procesos de muy distinta naturaleza, y eso es lo que es novedoso de la crisis de ahora, quiere decir, el resultado de la crisis económica, la descomposición geoestratégica de Oriente Medio, la emergencia del islamismo y demás. Eso yo llamo la ciclogénesis en el origen de la crisis de los refugiados, que la palabra crisis ya es una palabra discutible, ¿no? Seguramente que Antonio comentará algunos asuntos de esto. En todo caso, lo que me interesaría decir de ahí, lo anuncio ya porque no sé cuánto tiempo para interrumpir en cualquier momento y puedo terminar, porque no hay una conclusión sobre el tema. Lo que quería decir aquí es que los procesos que han llevado a expulsar a la gente de sus territorios ahora mismo es una interacción de tantas variables que no se puede afrontar la cuestión de los refugiados como una cuestión autónoma. Es decir, el tema de cómo está funcionando la globalización, el tema de lo que está pasando con las políticas securitarias, el tema de la contaminación de la inmigración con el lenguaje del terrorismo, el tema del fundamentalismo islámico, el tema del cambio climático que está generando sus propias expresiones de esto, ¿no? La multiplicación de los partidos de la extrema derecha que generan su propia demanda, ¿no? La extrema derecha hoy se asienta sobre la xenofobia, ¿no? Entonces, es un trenzado de tantas cosas que la cuestión de los refugiados la vamos a tener durante mucho tiempo. Entonces, quizá esa es una de las razones porque a lo mejor vale la pena detenerse sobre ella, ¿no? Y luego, pues sí, querría, aunque solo fuera a apuntar, pues cómo el refugiado verdaderamente es como un sensor ético, es decir, es una especie de indicador de la calidad humana de una sociedad, por lo que representa en su grado extremo de vulnerabilidad. Y bueno, pues sobre esos elementos querría decir algo, ¿no? Pero me puedo parar aquí y empezamos a hablar ya, si queréis. Bueno. De esto último que hablaste, el refugiado como sensor ético. Sí, pues bueno, pues eso, vale la pena, sí, me agradezco que me comentéis un poco esto, porque la verdad es que ya digo, me vais a perdonar, voy a hacerlo otra vez con una cita, porque la cita está, mejor dicho, de lo que yo soy capaz de expresarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una idea que me suena muy familiar a las personas que hemos estado por aquí. La cita es de Castor Bartolomé, y el artículo se llama así, el refugiados como umbral ético, algo así, está en una revista
en una revista francesa de hace un par de meses. En todo caso, para los nombres, si a alguien luego le queda algún, no sé, pues vietnamita o alguien que he pronunciado que no suena, luego me decís. Dice la cita: la condición de los refugiados y exiliados representa mucho más que pequeños traspiés del contexto mundial o meros errores puntuales de una globalización bien planificada. Su presencia masiva, pero principalmente su condición humana, interpelan al modelo económico que los causa, el capitalismo, a los actuales estatutos jurídicos y políticos del derecho internacional vigente, al tipo de Estado imperante. Igualmente, ponen en cuestión las organizaciones internacionales existentes. Los refugiados y exiliados emergen como interpelación del orden nacional e internacional establecido en nuestro presente. Ellos, parias, vencidos y víctimas de nuestra historia actual, son la impugnación ética y política de nuestro tiempo presente. El refugiado y exiliado, lejos de ser mero hecho marginal, una excepción dentro del sistema, se torna en su condición de excepción un punto epistemológico y ético que reevalúa la validez ético-política del orden establecido. Los refugiados y exiliados, en cuanto víctimas de innumerables injusticias, son el criterio de una nueva perspectiva de la justicia. Yo creo que ahí está todo lo importante que hay que decir, ¿no? Sí, el refugiado como condensación de la vulnerabilidad, de la precariedad, de la contingencia de la vida humana. Por cierto, eso es lo que ha facilitado la idea, o sea, que ha alentado la concepción de la existencia humana como el exilio, ¿no? Como una metáfora de la existencia humana. Por ejemplo, Maurice Blanchot dice, es tan difícil de traducir, nuestra existencia es un exilio en sentido fuerte, ¿no? O sea, no estamos aquí ni estamos allá, ¿no? Y recuerdo también esta frase, a ver si no sé si la tenía por aquí, ¿no? De Adolfo Sánchez Vázquez sobre el exilio, ¿no? Es un desgarrón que nunca se acaba de resolver, no sé si lo encontraré. Dice, porque uno no está, sí, aquí lo tengo. El exilio es un desgarrón que no acaba de desgarrarse, una herida que no cicatriza, una puerta que parece abrirse y nunca se abre. El exiliado vive siempre escindido de los suyos, de su tierra, de su pasado. Adolfo Sánchez Vázquez escribe desde un exilio, como Norman Manea y otros, desde un exilio en términos nuestros de hoy privilegiado, porque él tenía un sitio asentado allí. Quiero decir, si comparamos los refugiados sirios de hoy con los refugiados balcánicos de hace 20 años, con los refugiados de los países del este de hace 40, o con los refugiados de aquí, es decir, las condiciones de hoy, o sea, la degradación que se ha producido de la figura misma del exilio, ¿no? que suponen realmente una impugnación al paquete humanitario que nace de la pedagogía de Auschwitz, yo creo que eso es el elemento crucial para evaluar, no sé, la involución civilizacional en la que nos encontramos. A lo mejor lo veis un poco exagerado. Bueno, entonces digo, eso es lo que hace que la figura del refugiado exprese un poco nuestra condición humana como, en fin, como seres precarios, ¿no? Sujetos a las inclemencias de todo lo que pasa por ahí. Bauman dice que el refugiado es el espejo de todos nuestros miedos, ¿no? De nuestras inseguridades, ese sitio en el que proyectamos esto, ¿no? Y Agamben dice que es la figura central de nuestra historia política, ¿no? Agamben, que retoma un poco las consideraciones de Arendt, ¿no? Hay unos datos también, citado antes los refugiados balcánicos, ¿no? El año pasado iba a venir Belibor Koric, ¿no? Que no pudo. Bueno, él acaba de publicar un libro que tiene un título, Manual del exilio, comment réussir votre exil en 35 leçons. Cómo aprobar vuestro exilio en 35 lecciones, ¿no? Un tono de ironía increíble, ¿no? Y él cuenta una anécdota de cuando llegó. Llegó al centro de refugiados y una señora con gafas grandes me dice, mire, usted va a tener una habitación sencilla, como está solo y tal, con baño común y tal y cual, y tendrá usted derecho a una clase de a 3 clases de francés a la semana con los analfabetos, ¿no? Para analfabetos. Y el hombre dice, mire, yo en fin, tengo una licenciatura, soy novelista y tal y cual. Y le dice la señora, aucune importance, mon petit.
aquí comienza usted una nueva vida, ¿eh? Quiero decir, el vaciamiento ontológico, la expresión ontológica del refugiado, es decir, usted aquí no es nadie, o sea, la percepción esta de que llegas, bueno, que es una consideración que es repetida, ¿no? En ese sentido expresa o sea, la desnudez suprema, ¿no? Es decir, uno no es más que biología, y entonces tienes que estar agradecido, ¿no? O sea, la simetría por eso yo creo que es una figura que tiene tanto poder para condensar todas estas nuestras, en fin. Claro, yo creo que casi voy a terminar aquí ya, ¿no? La única manera de... La propia figura del asilo, o sea, el aceptar, ¿no? la idea clásica de la hospitalidad, ¿no? De que hay que ser hospitalario, y lo que significa, por ejemplo, en la Odisea, la ceguera de Polifemo, porque rompe el tabú de la hospitalidad, tiene que acoger a los que pasan y se los come, ¿no? Entonces es una metáfora poderosa que le sirve a Javier Mina para escribir ese ensayo, ¿no? El ojo del cíclope, no sé si lo conocéis, hace 5 o 6 años, ¿no? ¿Qué significa el ojo del cíclope? El cíclope es la antítesis de la civilización, ¿no? Son gigantes, son caníbales, y en vez de acoger se los comen, ¿no? Bueno, pues hoy estamos en ese nosotros, ¿no? Es decir, nos tragamos a las personas, estamos convirtiéndonos en figuras, digamos, antihumanas, ¿no? Pero se me fue un poco el hilo. El tabú de la hospitalidad tiene que ver precisamente con esa propensión a considerar al recién llegado como de segunda, ¿no? Es decir, a mostrar a aprovecharse, ¿no? Con relación al último que llega. Yo para esto siempre recomiendo, porque está explica muchas cosas, un ensayo pequeño de Norbert Díaz que se llama Ensayo acerca de las relaciones entre establecidos y extranjeros. Y él cuenta allí como dos comunidades que objetivamente son iguales, la que ya estaba establecida consigue establecer unos mecanismos para que los que lleguen se queden, digamos, más repartidos, ¿no? Hay, más fácil todavía, hay un libro, yo creo que se acaba de publicar, de Hans Magnus Enzensberger, que se llama Tumulto, y él lo cuenta con una anécdota que es brillante, ¿no? Dice, hay 2 personas en el departamento de un tren, solo 2 personas. Entonces, ocupan todos los asientos, ponen ahí sus bolsas, sus periódicos, no sé qué. Llega un tercer viajero, ¿no? Entonces se mete en el departamento y ya los 2 que están allí, que no se conocen, se miran como solidarios entre ellos. Este tío ya viene a fastidiarnos, ¿no? Entonces, recogen y se coloca el tercero. Llega el cuarto y los 3 que estaban antes hacen lo mismo, ¿no? Entonces son estos mecanismos de protección de lo que tenemos, ¿no? O sea, parece mentira que, me parece como una de las leyes de gravitación social, que los que tienen más recursos, ¿cuántos recursos emplean para que los que no los tienen no puedan conseguirlos, ¿no? Es decir, los mecanismos para evitar, o sea, para justificar que los privilegios están justificados son poderosísimos, a veces cuestan más que lo que nos costaría repartirlo, ¿no? Bueno, pues yo creo que este fenómeno es un universal de la condición humana, por eso está la ley del asilo. La ley del asilo, que viene a aceptar que los órdenes sociales son imperfectos. Entonces, hay que dejar una salida de emergencia. Entonces, ¿cuál es la salida de emergencia? La obligación de acoger a aquellos que son expulsados de otro sitio. La enmienda a la ley del asilo que ahora estamos practicando, es una enmienda a la totalidad, a la humanidad, en el sentido del genitivo subjetivo, de los inmigrantes que son tratados inhumanamente, pero también nosotros como actores, porque estamos renunciando a una obligación. Si cuando la Unión Europea firma un acuerdo con Turquía, el Pacto de la Vergüenza, que a cambio de 6.000 millones le mantienen a los refugiados allí, ese pacto no es distinto de otros pactos vergonzantes, esos que Abishai Margalit llama los Broken Compromise, ¿no? Los compromisos viciados, ¿no? Es decir, aquellos que se hacen a costa de la humillación de otras personas. El ejemplo principal es el Pacto de Múnich. Y haciendo ya estos enlaces, recordáis que el Pacto de Múnich se produce 7 semanas después de la Conferencia de Viena. En la Conferencia de Viena se reúnen 32 países europeos para ver qué hacen con 700.000 judíos europeos. La conferencia es un fracaso y no hay ninguna respuesta. En Ginebra se reúnen
en 2016 otra conferencia de refugiados, y es otro fracaso, y no hay ningún compromiso. El único compromiso de la Unión Europea de acoger a estas 160.000 personas. En España vamos por el 11% y la Unión Europea no llegará al 20% a final de este septiembre, que es cuando termina el plazo, ¿no? Desde que se han tomado decía la impugnación de la ley del asilo, ¿no? Desde hace 2 años que se han tomado las medidas serias, el incremento de los muertos en el Mediterráneo se ha multiplicado exponencialmente. En 2015 morían 3 personas por cada 1000 que intentaban la travesía. En 2017 están muriendo 2 de cada 100, y eso es consecuencia de esto. Sin hablar de los ataques a las ONG que defienden, los ataques a los propios centros de refugiados por parte de esos partidos políticos, la desautorización de las ONGs, etcétera, etcétera. En definitiva, bueno, por cierto, a propósito del asunto de Turquía, sabéis que un grupo de gente encabezada por Jiménez Villarejo ha presentado un recurso ante el Tribunal Europeo de Justicia para denunciar el pacto con Turquía porque viola los propios tratados de la Unión Europea, ¿no? No hay respuesta ahí. Bien, en definitiva, hay pocas posibilidades de que esto se resuelva en la concepción que tenemos ahora, ¿no? Porque hay una asimetría completa entre la libre circulación para los capitales, los paraísos fiscales y cosas por el estilo, y en cambio la erección de vallas, que estas vallas o estos muros, recordamos, ¿no? Las murallas tienen un origen bélico, se hacían para protegerse del enemigo, pero las vallas que hoy construimos no son para protegernos del enemigo, son para protegernos de gente desarmada, de personas civiles, es decir, son un mecanismo de discriminación social, porque los ricos no pasan por las vallas, ¿no? Perdonad, hace un poco el mitin, ¿no? Y sin embargo, pues, la contribución del yihadismo ha hecho que se trasladen o se contagien los migrantes, porque hoy la figura de la alteridad es fundamentalmente el Islam, igual que era judío hace 70 años, ¿no? Pues se ha trasladado todo la fuerza, ¿no? Xenófoba, porque la xenofobia es la tercera pata que une, digamos, de la fórmula cualitativa de la extrema derecha, ¿no? La extrema derecha, sabéis que está repartida por toda la geografía europea, desde la Liga Norte hasta los finlandeses auténticos, ¿no? Pasando por los demócratas suecos o Geert Wilders o cosas por el estilo. ¿Cuáles son los 3 puntales doctrinales de la extrema derecha? El darwinismo social, que tiene una afinidad directiva clarísima con la economía de la oferta, ¿no? Y es la desigualdad vertical. El nacionalismo, que es la desigualdad horizontal. Y la xenofobia, que es el chivo expiatorio que necesitamos para afianzar el foso axiológico. El foso axiológico es el que construye la identidad entre nosotros y los otros. Los otros, en este caso, son los refugiados, ¿no? Entonces, estos son los elementos que además son muy poderosos y que están condicionando las agendas. Antes me comentaba Felipe, ¿no? Que el principal debate ahora entre la socialdemocracia y Merkel en Alemania es qué pasa con los refugiados, y en tantos otros sitios, ¿no? O sea que el tema de los refugiados es el tema principal de la agenda política. El tema lo que ha provocado el Brexit ha sido el tema de los refugiados, donde, por cierto, y para no hablar solo de países pobres, ¿no? Casi hasta 1 millón de personas van a tener que dejar el Reino Unido como consecuencia de eso. Los mecanismos estos de exclusión no solo son en los países pobres, ¿no? Suiza, por ejemplo, donde hay un partido de extrema derecha que gobierna desde hace 3 legislaturas, Unión Democrática de Centro, que además ha acuñado una expresión muy particular que se llama la inmigración de masa. O sea, los mecanismos de descalificación, ¿no? La inmigración es una avalancha, tenemos esta imaginería amenazadora. Ha impuesto restricciones a los naturales de la Unión Europea, a pesar de que Suiza digamos, se beneficia del espacio Schengen, ¿no? Entonces, lo de los establecidos y los extranjeros, ¿no? Es decir, siempre hay alguien que está mejor para considerarnos que somos de seguridad, ¿no? Entonces, la lógica esta de establecer derechos en función de las fronteras
o de las pertenencias nacionales, pues no nos lleva a ningún sitio, ¿no? No hace falta que hable de Orbán. Sí, quizá dos cosillas más y termino. Una, porque tiene que ver con esto de los paradigmas de deshumanización o despersonalización. Hay unas palabras de Montesquieu en un capítulo maravilloso sobre los negros en el espíritu de las leyes, ¿no? Que yo creo que es un elemento común en todos estos temas, ¿no? Dice: il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes, parce que si nous les supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens. Es decir, si los negros son personas, puesto que nosotros les tratamos como esclavos, nosotros no podemos ser cristianos, porque un cristiano es alguien que trata a alguien como su hermano. El foso axiológico es este: cuando yo deshumanizo al otro, no tengo que justificar nada. Tenía una cita aquí de cuando se produjo el primer ataque racista serio en Italia, en Rosarno, en 2010, que fue interesante ese ataque a un campamento de temporeros. Había 1.000 personas allí. Fue Maroni, el de la Liga, el que mandó mandar las excavadoras. Y entonces entrevistaron a alguien en la televisión y contestó: yo no sono racista, ma quelli sono bestie. Yo no soy racista, pero estoy de acuerdo con la expulsión porque estos son bestias, son brutos. La idea de los brutos, recordad en Spencer, ¿no? La estadística social, exterminad a todos los brutos. La evolución será, el progreso de la evolución es implacable. Es decir, obstáculos o brutos serán eliminados, da igual lo que sea. Esa es la ley de Spencer, que retoma Lindquist en este libro de bueno, este tema de ellos son bestias, por eso nosotros tal, está también en el discurso de Posen de Himmler, ¿no? Somos geniales porque hemos sido capaces de aguantar tanta miseria y somos todavía alemanes tantos. Termino con la cita es: sí, cuando se produce la expulsión de esta gente en Rosarno, los temporeros, que luego se ha producido otra este marzo, ¿eh? Que ha habido 2 muertos malienses en la región de Puglia, en Italia. Pero recordamos nuestro ejido, ¿verdad? Hace 17 años. ¿No? Bueno, pues hay 2 personas, una escribe, Bárbara Spinelli, escribe un artículo en la Estampa que lo titula como el libro de Primo Levi, Si esto es un hombre, ¿no? Y hay alguien más que escribe un poema en la República también. Nos preguntamos si estos son hombres, y la conexión con el tema del Holocausto es directa. Bueno, pues termino con una frase de Bárbara Spinelli, justamente en la Estampa, en enero de 2010. Solo cuando nos hagamos cargo solo se resolverá esto cuando nos hagamos cargo de que nuestro problema irresuelto no es la identidad italiana, no es la identidad del gentilicio, como dice Orbán, ¿no? La homogeneidad étnica, es la identidad humana. ¿Qué es lo que representa el refugiado? La identidad humana, o como dice Jonathan Glover, la identidad moral. Nada más. Muchas gracias. Perdona. No, hombre, no. Ahora podemos, si te parece, pues abrir un turno de cuestiones y de diálogo sobre las aportaciones que has hecho. Entonces, sí. A ver, yo de las muchas temáticas o interrogantes que planteó la rica intervención de Martín, voy a coger una. Insististe mucho en la sobredeterminación del problema, ¿no? Ahí confluyen una serie de factores que van desde lo estrictamente jurídico-político, pasando por situaciones económicas, incluso los efectos del cambio climático. Pero quizá de todos los factores que inciden en el problema, el más determinante sea la existencia de un modelo de organización política de las comunidades que llamamos el Estado-Nación, ¿no? Y quería centrarme en ese aspecto. Por un lado,
el discurso que expusiste se centra esencialmente en la denuncia de los factores, digamos, de indignidad, humillación, deshumanización que conlleva el Estado-Nación como factor determinante en un conjunto más amplio, pero quizá no hablaste tanto de las alternativas, o sea, más la fase del diagnóstico que la de la terapia. Entonces, yo te invitaría, no es quizá tanto una pregunta como la incitación a que prolongases por esa vía el posible discurso de cuál puede ser la respuesta política a esa problemática. Hay, digamos, nacionalismo y cosmopolitismo, digámoslo así. ¿Ese es el dilema o no? Y si lo es, y se deduciría de tus premisas que, digamos, la política éticamente viable es la del cosmopolitismo, si pudieras desarrollar algo de cómo podría articularse eso en un mundo tan sobredeterminado y complejo. Y perdón por el desafío. Pues sí, es un desafío. Efectivamente, el tema de los Estados-nación y el hecho de que los derechos, los famosos papeles, ¿no? Es decir, ser sin papeles es ser un clandestino sin regular. Aren y todos los exiliados del nazismo sabían lo que valían los pasaportes, no me acuerdo ahora, y lo conocéis, ¿no? Albert Hirschman, que estuvo en este comité de rescue sacando a judíos alemanes a través de Francia, y luego él mismo tuvo que huir. Él huyó por Francia un poco antes de la muerte de Benjamin, ¿no? Él ha escrito también sobre esto, a pesar de que sus temas son sobre economía, pero él ha escrito también sobre, hay una nota en su libro más importante, Exit Boys and Royalty, ¿no? Salida, voz y lealtad, que lo dedica a Colornius, un cuñado suyo italiano partisano que murió en la guerra, ¿no? Entonces él hace unas elaboraciones sobre esto. Y también menciona el tema de las fronteras. Entonces, claro, mientras los derechos dependan de que pertenezcamos a un Estado que nos los concede, cuando hay Estados que en vez de proteger los derechos lo hacen al revés, nos expulsan de ellos, generamos una desigualdad de facto entre pertenecer a unos Estados y otros o no pertenecer a ninguno, porque los apátridas yo no me he referido a ellos, ¿no? En el libro de Juan Carlos Velasco, El azar de las fronteras, donde él también insiste un poco en esto, dice: parece mentira que la principal fuente de desigualdad sea hoy el lugar donde uno ha nacido. Podemos construir una dignidad humana en función del azar del nacimiento, porque además donde uno ha nacido ni siquiera es una elección de uno, porque a todos nos han nacido, ¿no? Hemos sido nacidos. Yo pienso que el verbo nacer debería ser pasivo solo, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos eso? Desde el punto de vista ético, eso, en fin, nos coloca en una situación muy difícil de sostener, ¿no? Luego, claro, ¿cómo pasamos de esto? Bueno, la respuesta, seguro que la conocéis. Bueno, hay un resumen de la posición de cómo saldríamos de aquí por la vía cosmopolita, que yo la voy a leer con unas palabras de Reyes Mate, ¿no? Que él publicó en un artículo en Ahora en junio de 2016. Habría que pensar Europa no como la suma de Estados-nación, sino como un espacio transnacional en el que la voluntad decidiera más que la sangre, y en el que en el concepto de ciudadanía rimara más con exilio como forma de existencia o refugium que con pertenencia. Esa nueva Europa recuperaría la vocación transnacional de las ciudades antiguas que cobijaban distintas nacionalidades, comunidades étnicas o religiosas. Decir esto en plena ola nacionalista suena a provocación, pero precisamente por eso se entenderá ahora por qué el refugiado es figura central de la historia moderna, porque obliga a repensar la del Estado-nación, que es la que domina la arquitectura política moderna. Reyes Mate lo que hace ahí es prolongar un poco la idea del ensayo de Agamben en Medio sin fin, ¿no? De principios del siglo, donde él trataba también este asunto y explicaba la idea de construir un espacio territorial en el que esta es la cita que doy de Agamben, en el que todos los residentes de los Estados europeos, ciudadanos y no ciudadanos, estarían en situación de éxodo o de refugio, y en el que el estatuto de europeo significaría el estar en éxodo. Bueno,
Y ahora voy a la pregunta esa que me dices, pasa del diagnóstico al otro. Claro, realmente me parece a mí que la propuesta más seria de ir en esta dirección es la inspiración fundacional de la Unión Europea, ¿no? Como salida de las fracturas que han provocado los nacionalismos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la idea de construir un espacio sin fronteras es la inspiración fundacional de la Unión Europea. ¿Qué ha pasado con esto en los últimos años? Es decir, inicialmente era hacer desaparecer las fronteras interiores han ido progresivamente difuminándose, pero las fronteras exteriores se han ido multiplicándose. Y la multiplicación de esas fronteras, quiere decir, la propia política de la Unión Europea ahora está cogida, primero, porque el proceso de unión se hizo por la vía económica, más la moneda única y demás, pero no de la ciudadanía única. Es decir, la idea de que no ha habido un Ministerio de Exteriores o un Ministerio de Justicia europeo es la esquizofrenia de la Unión Europea, que ha funcionado, ha potenciado mucho la movilidad del capital, la trilogía esta neoliberal, liberalización, eso de los ajustes estructurales, ¿no? Es que si uno quiere ser, los requisitos para acceder a la Unión Europea, hay uno que es formal, ¿no? Que no se puede admitir la pena de muerte, y el otro es que uno tiene que tener un presupuesto estabilizado, ¿no? Por ejemplo, en las negociaciones que están haciendo ahora para entrar a los países de los Balcanes, o cuando han entrado los últimos, Croacia, el tema central ha sido el tema neoliberal. Pues la Unión Europea ha renunciado por completo a su programa de construir un espacio en el que hubiera esta ciudadanía abierta. Y no hay otra, quiero decir, fuera de la Unión Europea. Por eso hay tanta gente que impugna ahora a la Unión Europea y hay tanta gente que está proponiendo saliéndose del euro, porque recordemos que no solo la Unión Europea ha construido esas fronteras al exterior, sino que ha eliminado todos los elementos de solidaridad. Pensemos cómo finalmente las políticas seguidas contra Grecia han sido las políticas del Banco Central alemán, ¿no? En fin, simplificando mucho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy para reconstruir eso? Pues yo creo que vamos en la dirección contraria, y vamos en la dirección contraria también por un elemento, en ese conjunto de cosas que sobredeterminaban, a mí me parece que hay un elemento simbólico que también sobredetermina mucho, y es ¿cómo decir?, la desaparición de la memoria de Auschwitz. O sea, no solo la memoria de Auschwitz, de la víctima, sino de la magnitud de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial y en general de todas esas guerras, incluida la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces, la memoria siempre, yo creo que tiene ese papel, ¿no? Dice, bueno, cuidado, no vamos a repetir esto. Entonces, en la medida que desaparecen los testigos, ¿no? Eso que tanto le preocupa a Tony Judt en posguerra, y de lo que tanto hablaba Semprún, ¿no? Dice, bueno, ¿y qué pasa cuando desaparezcan los testigos? Bueno, pues pasan, recordáis, ¿no? Hace poco han detenido a un militar del ejército alemán porque había cometido un atentado que lo había cargado a nombre de los refugiados. Es decir, la extrema derecha, estos elementos que eran un tabú, están volviendo. Es decir, una parte del neonazismo está haciéndose. Entonces, todo esto, claro, no ayuda porque, obviamente, las elecciones condicionan las propuestas de los partidos. Y los partidos, esto que llamamos un poco la lepenización de los espíritus, ¿no? Es decir, con una frase, el primer ministro húngaro, por cierto, lo que está pasando en los países comunistas es llamativo, ¿no? Polonia, etc. Dice, no podemos aceptar ningún extranjero. Sabéis que no, se han negado a aceptar refugiados, porque la homogeneidad étnica es la única solución a nuestros problemas, también para los problemas económicos. También dice Trump, ¿no? Los mexicanos vienen a robarnos esto. Entonces, Orbán dice, si yo hubiera dicho esto hace 5 años, se me hubieran echado la yugular. Pero ahora se puede decir, es decir, hoy no pasa nada, está aceptado, ha entrado en los medios, pues las redes están cargadas de xenofobia y cosas por el estilo. Entonces, la idea de que vamos un poco marcha atrás y los partidos políticos son a la vez causa y consecuencia de ello. Por eso yo no veo mucho que con Trump o con Farage o con el UKIP o con Orbit o con Fidesz o con
podamos, y desde luego tampoco veo a la Unión Europea en condiciones de llevar adelante este programa para rehacer el mapa global. Ni siquiera hay una impugnación de los supuestos estos de la globalización asimétrica que está expulsando a la gente de tantos sitios. Entonces, yo creo que ahí es el déficit principal, es decir, no tenemos un diagnóstico y sobre todo no tenemos una comunidad internacional que hoy acepte esto, porque el tema de los refugiados no es una prioridad en la agenda de las Naciones Unidas, no es una prioridad en la agenda de las Naciones Unidas por un montón de razones, ¿no? Entonces, la verdad es que yo las perspectivas no las... O sea, el problema de los refugiados va a seguir mucho y los mecanismos que tenemos ahora para afrontarlos, por eso también mi incomodidad al hablar de ello. ¿Cuál es la constante que en este libro, en este resumen que os decía sobre el estudio de las reacciones al problema de los refugiados? Es la organización, los medios que pone la sociedad civil en los lugares de acogida. Es decir, que haya una sensibilidad en los países para acoger. En esto sí que hay una diferencia, ¿no? Porque en Suecia hay un refugiado por cada 33 suecos, pero Suecia ha negado ayer el refugio a una gana de 106 años. Entonces, la verdad, el panorama no es muy halagüeño, pero sí que hay sociedades, hay organizaciones que están movilizándose, pasaje seguro, fronteras abiertas, y bueno, yo creo que vale la pena también ver este elemento. Por comentar, y la verdad es que con el tiempo, pero claro, digamos que una propuesta de carácter cosmopolita, de algún modo, nace, si yo lo entiendo bien, a partir de, por así decirlo, de una filosofía política normativa, es decir, desde un punto de vista, digamos, de una idealización moral, digamos, que sería una sociedad decente, ¿no? Pues se hace una propuesta de carácter más bien normativo, ¿no? El problema está en que esa propuesta normativa, digamos, la realidad social a la que se refiere, no está mal, pero tiene mucho de brindis al sol, o sea, digamos, de mal idealismo, en este sentido, porque, digamos, los procesos sociales reales están completamente desvinculados de esa formulación normativa. El problema es que los Estados-nación, a veces en la forma de hablar, parece que los Estados-nación son construcciones sociales, en cierto modo, periclitadas, o son... es decir, que la propia lógica, la dinámica económica capitalista ha vaciado de contenido esas construcciones y tal, pero yo creo que eso no se sostiene, eso es una falsa teoría, digamos una errónea teoría social. La construcción de un espacio universal económico va de la mano, desde su propio origen, de la formación de los Estados-nación. La Paz de Westfalia no es solamente una forma de dividir Europa y de pacificar Europa en base a las estructuras de los Estados-nación, es un reparto del mundo. Es un reparto del mundo. De ahí sale el reparto del mundo, ¿no? Y, digamos, esa construcción de los Estados nacionales y de las relaciones internacionales asimétricas es constitutiva de la producción de valor en el capitalismo. La producción de valor en el capitalismo necesita de esas asimetrías. Y los estados de derecho necesitan de esa producción de valor para sostenerse. Yo creo que la gran ilusión del discurso de los derechos humanos consiste en concebir que los derechos son desmercantilizaciones de bienes producidos por la comunidad política. Y eso es la media verdad, porque todos los derechos que producen los estados se financian
se financia. Por lo tanto, la codificación Estado-nacional de los derechos no es una construcción voluntarista política fundada en principios xenófobos, sino es una necesidad intrínseca de la propia construcción del sistema capitalista. Esa codificación Estado-nacional de los derechos no es resultado de políticas identitarias. Las políticas identitarias, en cierto modo, son casi el acompañante natural de esa construcción. Y por lo tanto, si no queremos pecar de voluntarismo moral, pues tendremos que dar cuenta de esta realidad, pienso yo, ¿no? Entonces, ese es el problema de ciertas propuestas basadas exclusivamente en el discurso de los derechos humanos. El derecho, es decir, un derecho, todos los derechos que tú quieras comprar, son financiados por el Estado. ¿Y quién financia el Estado? Eso está, es decir, esto es el rey desnudo del cuento. ¿Quién financia el Estado? Entonces, nos podemos llenar la palabra de desmercantilización, pero es que realmente esa desmercantilización está posibilitada por la producción de valor. Y la producción de valor, desde el propio origen, ha estado basado en estructuras de despersonalización de poblaciones, empezando por la esclavitud, las formas de relaciones salariales draconianas en el tercer mundo, porque a pesar, todo el mundo sabe que las formas que imponen las empresas multinacionales, transnacionales, en Bangladesh o donde sea, son las que son, quiero decir, no son las europeas. Y con eso que sacamos ahí financiamos nuestro Estado de Derecho. Nuestro Estado de Derecho está financiado de ahí. Entonces, quiero decir, cuando la gente aquí hoy se niega, luego se construye la despersonalización, pero claro, decir, lo que pasa, es decir, a lo mejor esto es un poco vulgar, simplificador, pero perdonad por la urgencia de tirar, es decir, el tema está cuando dice, pero es que no van a venir todos. Cuando dice la gente, aquí no vamos a traernos a todos. Es que están expresando lo que están diciendo. Es decir, no vamos a cuestionar el reparto de riqueza que hay en el mundo. Porque tú cuando te vas a Rawls, verás que lo primero que va a decir, no, las fronteras no me las toques. Luego llegan los sianos de la justicia global y dicen, bueno, eso es una incoherencia de Rawls. No, es que Rawls no cuestiona, digamos, es un liberal, es decir, él no cuestiona la forma de producción de riqueza. Él habla de estructuras globales, pero cuando le dice, bueno, ¿en qué consiste esa estructura global? Tú no encuentras nada. Ya lo dirán los economistas. Eso es cuestión de los economistas, no de los filósofos morales o de los filósofos políticos. Nosotros juzgamos las consecuencias. Esas son cosas técnicas, ¿no?, de economistas, ¿no? Ese es el problema. Y la construcción cosmopolita se sostiene en eso, en una teoría social que hace aguas por cualquier sitio. Sí. A ver, un discurso normativo, tú decías que una filosofía política, como podría ser la de una propuesta cosmopolita, por cierto, en mi pregunta, una parte, digamos, del enfoque de tu intervención iba contenido en mi pregunta, porque decía, si la respuesta es el cosmopolitismo, ¿cómo se podría institucionalizar esa apuesta? Pero me interesaba ahora más lo otro, porque creo que hay ciertas derivas peligrosas en ese discurso crítico hacia los derechos humanos que mantenías. Yo entiendo que una propuesta normativa debe ser enjuiciada en función de su validez axiológica, vamos a decirle así. Lo que no se puede hacer o no se debe hacer, a mi entender, es reprocharle que desde el punto de vista de... porque en el fondo era el reproche al alma bella, ¿no? Es decir, el mundo es un infierno y usted celebrando con la lira la exaltación de los derechos humanos. Yo creo que no es eso. Si las declaraciones de derechos humanos son
desde un punto de vista axiológico, ideal, normativo, inconsistentes, entonces pueden ser objeto de rechazo. Pero la razón del rechazo no puede ser que ellos contengan la clave mágica, vamos a decirlo así, de su aplicación. Y en la forma en que, digamos, recibí tu intervención, claro. Pues creo que ahí convendría una aclaración. Sí, claro. Yo lo que quiero decir es que muchas veces la forma en que se articula el derecho, no estaba cuestionando los derechos humanos. Es decir, cuando se produce digamos, una escisión, una separación flagrante, ¿no?, entre, digamos, lo que parece evidente, ¿no?, que es ese discurso de los derechos humanos y la realidad social, entonces, digamos, el salto que a veces se hace desde la filosofía política normativa es buscar qué instancias podrían asegurar el cumplimiento universal de los derechos humanos, digamos, por elevación, ¿no? Es en general lo que pasa, es decir, vamos a buscar una forma de gobernanza global, de instituciones internacionales que garanticen los derechos humanos, ¿no? Ese es un poco el salto que se da, y yo digo que ese salto es un salto en el vacío. Yo creo que ese salto es en el vacío. Pero entonces sería porque las mediaciones que se establecen, claro, entre la propuesta normativa y su implementación política son insuficientes, pero no porque en sí mismos... No, porque el problema que tú tienes es que, digamos, la forma de garantizar, no de fundamentar, sino de garantizar el cumplimiento, siempre insuficiente, siempre, pero, digamos, a niveles aceptables, la forma de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, eso, garantizar eso, tiene unas condiciones de posibilidad que no son universalizables. Ese es el problema. Las condiciones de posibilidad de garantía de los derechos humanos no son universalizables dentro del marco de una formación social, o sea, de un sistema capitalista. No son universalizables. Por lo tanto, tú pondrías una autoridad mundial desprovista completamente de la capacidad de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Porque los derechos humanos, donde se garantizan no gracias a la generosidad de los estados, sino a la capacidad real de financiación del cumplimiento de esos derechos, que es la madre del cordero. Y que, digamos, lo que cabría decir, es decir, el sueño, para decirlo de modo así, aterrizar con un panzazo, ¿no? El sueño socialdemócrata de un capitalismo eficiente y una estructura política que garantice, no todo, pero unos mínimos de igualdad y tal, es universalizable. Y esa es la cuestión que yo planteaba. No planteaba en el tema de la fundamentación. A mí no me cabe duda que ahí hay poco disenso, puede haber poco disenso, en el sentido de que, bueno, a no ser que te metas ya en el terreno de los xenófobos, etnocéntricos, etcétera y tal, que eso, claro, evidentemente te darán un discurso, pero, digamos, no creo que se puedan hacer grandes impugnaciones a los derechos humanos desde el punto de vista moral o ético. Y creo que ahí reina un consenso bastante... Yo cuando la gente se esfuerza por fundamentarlos y tal, le digo, hombre, no empleéis tanto tiempo en eso, que más o menos esto no tiene tanta dificultad, ¿no? Porque a veces los sistemas... La filosofía política normativas están dedicando un esfuerzo ingente a una cosa que, bueno, relativamente no necesita tanto, ¿no?
necesita tanto esfuerzo, creo yo. Y yo no creo que ahí es donde esté el problema. No creo que aquí tuviésemos grandes dificultades en ponernos de acuerdo en que el discurso de los derechos humanos es un discurso universal, aceptable, etcétera, etcétera, a pesar de sus connotaciones históricas, ciertamente vinculadas al proyecto de humanización europea y tal. Pero bueno, yo creo que, incluso metiendo unas cuantas correcciones y tal, pues no tendríamos problema en aceptarlo y yo no soy el que lo cuestiona, desde luego, yo no quiero cuestionarlo. Lo que quiero decir es que determinadas formas de defensa de los derechos, del discurso de los derechos humanos, pues pecan de una ingenuidad, desde mi punto de vista, pavorosa. Yo, voy a ser. Siguiendo lo político, también decirlo desde el derecho, ¿no? Porque los derechos humanos tienen esa parte ética y también la jurídica. Por ejemplo, en la definición que se hace de refugiado, se dice en la Convención del 51 que los estados podrán recoger a aquellas personas que sufran una persecución en los que ellos no hayan tenido ninguna responsabilidad. Pero eso se podría revisar a consideración de las situaciones actuales donde se han destruido 4 estados con la participación de la OTAN, particularmente con la participación de España en las Azores con respecto a Irán. Entonces, no es que sea solo una cuestión de recibir a aquellos de cuya desgracia no tenemos ninguna responsabilidad, de alguna manera. Esa es una. Y después la otra, en cuanto al derecho internacional, ¿no? El mismo Ferrajoli recupera la actualidad de un planteamiento de Vitoria. Si se estuvo hablando del comienzo, de Westfalia, pero todavía antes ya había un planteamiento de una república del orbe, con un derecho de gentes, que, en fin, sugiero esa línea también. Desde luego, gracias. Yo creo que es verdad ese cuadro general sobre los límites de la posibilidad de universalizar los derechos humanos, pero por un lado yo creo que la idea de los horizontes normativos y aquello del principio de esperanza y pues en fin, sin eso que hacemos, ¿no? También sin perder de vista que tenemos la obligación de ver lo que pasa en el suelo, ¿no? Pero centrando en un aspecto más concreto, o sea, sin tocar a esa arquitectura general que tú has planteado sobre la Concepción, hay, en la manera de abordar estos temas sensibles, hay cambios, aunque no se toque ese marco general. Por ejemplo, en los años 70, 20 países acogieron a 630.000 personas, los Boat People, recordáis, que huían de Vietnam. Entonces, aquello se acogió, igual que se acogieron, por ejemplo, a más de 100.000 personas que salieron de Hungría después de la revuelta del 56, ¿no? Quiero decir, ¿por qué no tenemos ahora la perspectiva sobre los sirios que teníamos sobre los bosnios o sobre los kosovares? Hay variables sociológicas, con independencia de que toquemos o no esos grandes temas, que son necesarias abordar y que ilustran, yo creo, un poco, digamos, el estado o el mal estado de nuestro mundo, ¿no? Es decir, con independencia de todas las consideraciones éticas, 65 millones de personas desplazadas es el Reino Unido. Es decir, eso tiene consecuencias políticas. No solo que además se van a seguir produciendo, porque, por ejemplo, ayer se confirmó Uganda tiene 1 millón de refugiados que están llegando de Sudán del Sur. Es decir, ¿cuándo se va a parar eso? Y si eso se está produciendo, ¿va a dejar de llegar gente a Ceuta y a Melilla? Y eso vamos a ser ajenos a ellos desde el punto de vista político, es decir, igual que podemos tener un discurso buenista con los derechos humanos. Yo es que se me entiende mal porque parece como si yo lo que dijera perdona, es que se queden allí, vamos a ver, y que esto no tiene solución. Yo lo que estoy diciendo es lo que lo que decía Horkheimer en Los judíos y Europa. El que no quiere hablar de capitalismo es que calle de los judíos. El que no quiere hablar de capitalismo que calle de los judíos. Eso dice Horkheimer, y yo digo lo mismo hoy, no digo otra cosa. Quiero decir, el que no quiere hablar de capitalismo que calle de los judíos.
Y no es decir, oye, que vamos a cerrar la puerta a los judíos, no vamos a meter a los de Uganda. Lo que quiero decir es que estamos viviendo una situación en la cual tenemos que darnos cuenta, la crisis actual, que no es una crisis que ha venido para solventarla. Pobre Rajoy no se ha dado cuenta, no nos ha enterado todavía, pero no se va a resolver. Entonces, es un problema que quizá a lo mejor Jordi abordará, y por eso no quiero adelantarme en su ponencia y tal, me imagino, pero que el problema que vamos a tener es que ese modelo de lujo de derechos humanos que se ha construido en una parte del mundo gracias a un reparto asimétrico de los beneficios mundiales, empieza a hacerse aquí menos posible. No ya para los de Uganda, no ya para los de Yemen, no ya para los de tal, sino para los de aquí. Es decir, lo que vamos a ver es un achicamiento del Estado de Derecho, que va a ser lento, va a ser progresivo, no va a ser de un día para otro, lo estamos viendo, la precarización del empleo, el problema de las pensiones, tal, eso se va a poder, un achicamiento. Y en ese proceso de achicamiento, es decir, lo que no podemos pensar es que sin cambiar el marco de condiciones vamos a tener más demandantes de derechos. Más demandantes de derechos, no. Y entonces esa es la racionalidad que emplea el gobernante europeo y sabe que cuenta con la complicidad de la mayoría de la población, incluso los más, digamos, los más dispuestos, los más hospitalarios, porque la situación de la inmensa mayoría de la población en los países que han vivido esa construcción están temblando, tienen miedo de perder sus pensiones, tienen miedo de esa situación. Entonces, estamos en una situación en la cual, si tú no trastocas el marco, lo otro, es decir, cada vez la tijera se abre más entre los discursos, digamos, cosmopolitas y la realidad social. La realidad social es la que es, nos estamos tragando. ¿Qué movilización social hay por lo que está pasando en el Mediterráneo? Prácticamente ninguna. La poca que ha habido, yo he estado, y somos 4 gatos. 4 gatos. La inmensa mayoría calla y otorga. Calla y otorga. Y calla y otorga porque está temblando porque se lo quiten a él lo que no quieren dar al otro. Pero vamos, no lo sé, quiero decir. Yo iba más por esa línea que por la línea de cuestionar. Y por supuesto que dentro de eso, pues no es igual, no es lo mismo lo que ha hecho Alemania que lo que ha hecho España. Te doy la razón. Y que es una cosa absolutamente infame que no hayamos sido capaces, o no haya sido capaz el gobierno español de recoger a los 17.000 refugiados. Hombre, por Dios, yo con eso, claro, lo doy por supuesto. ¿Sí? Que eso es así, quiero decir que los 17.000 refugiados que se comprometió España, que los cumpla, ¿no? Me uso la palabra, lo siento. Bueno, yo creo que está bien y finalmente lo que pones de manifiesto es la interacción entre los diferentes fenómenos. Es decir, esto de que efectivamente que hay gente que lo afirma, de nuevo otra vez, ¿no? Es decir, la gente que está votando hoy las políticas xenófobas del Frente Nacional son las valías Bush de anteayer, y la gente que ha votado a Trump son el Rust Belt, ¿no? El círculo del óxido de estas ciudades industriales que han quedado tal, y necesitan el chivo expiatorio y van a votar a Tea Party, ¿no? Entonces, quiero decir, el manejar todas esas variables juntas, por eso digo que es tan difícil afrontar el tema de los refugiados como una cuestión puramente humanitaria. Claro. No es una cuestión humanitaria, es una cuestión de sistema, y por eso decía, es una impugnación global. Entonces, y que tiene consecuencias globales, quiero decir, no es un tema solo de discusión de derechos. Nos vamos a encontrar enfrente de muchas maneras, porque es un elemento, prescindiendo de todas las cuestiones normativas, es un elemento con una capacidad de perturbación, de alteración, es decir, de entrada es un caldo de cultivo para todos los fundamentalismos, incluidos los que estamos pensando, ¿no? Esa es una variable que también está ahí y que a la vez es un componente totalitario que genera sus propios migrantes, o sea que
Bueno, pues perdonad, yo dije al principio que los 5 minutos hubieran sido suficientes, ya os habéis dado ampliamente cuenta de que hubiera sido suficientes 5 minutos. Perdonad, gracias José Antonio por la... Gracias.